si te gustan los misterios históricos y te gustan las teorías incómodas, este video es para ti. Suscríbete ahora. Es rápido y ayuda a que el canal siga publicando historias como esta. Dale like si quieres la serie completa y escribe Reset en comentarios para saber que estás dentro. Ahora escucha esto con calma. Hay fotos del siglo XIX que no deberían existir como existen, porque muestran ciudades enormes y no muestran gente. No es una frase para llamar la atención, es un patrón que se repite. Abre cualquier archivo de fotografías antiguas, busca París, busca Nueva York, busca Viena, busca San Petersburgo, busca Chicago, busca Melbourne, luego busca algo más cercano, busca Ciudad de México, busca el centro, busca el Zócalo, busca avenidas que hoy están llenas. En España piensa en Madrid, piensa en una avenida grande como la Gran Vía, piensa en una plaza como la Plaza Mayor. Ahora viene la contradicción. Esas fotos muestran lugares listos para miles de personas, pero aparecen vacíos. Ves calles anchas, ves edificios terminados, ves fachadas limpias, ves cúpulas, ves columnas, ves estaciones, ves mercados con estructura completa y casi no ves peatones, no ves filas, no ves carretas, no ves humo saliendo de chimeneas. Eso no encaja con la historia escolar. La historia escolar dice crecimiento, dice industria, dice ciudades en expansión. Pero la cámara muestra otra cosa. Muestra preparación. La explicación típica es simple. Dicen que la exposición era larga. Dicen que la gente en movimiento no sale. Dicen que por eso se ve vacío. Ese argumento suena bien. Pero tiene un problema. Si una calle estaba llena, algo tendría que quedar en la imagen. Un borrón, una sombra, una mancha, una fila que se mezcla. En muchas fotos no queda nada, no hay ni un rastro. Y hay otro detalle. Muchas escenas se ven ordenadas. Las líneas son limpias. Las superficies se ven nuevas. No hay señales claras de uso constante. No estoy diciendo prueba final. Estoy diciendo señal repetida. Y cuando una señal se repite, la mente pregunta por la causa. Aquí entra la pregunta prohibida. Si la ciudad estaba lista, ¿dónde estaba la gente? Esa pregunta no es cómoda, porque abre dos opciones. O la foto está capturando un momento muy raro, un momento sin tránsito, un momento sin vida, un momento que se repite demasiadas veces. O la foto está capturando una fase distinta, una fase anterior a la ocupación normal. Piensa en cómo se inaugura una obra hoy. Primero se termina, luego se llena, y durante un tiempo corto se ve vacía. Eso pasa, pero aquí hablamos de miles de imágenes, de muchos lugares, de muchos años, y el vacío aparece como si fuera parte del proceso. En México hay una palabra popular para ciertos lugares: pueblo fantasma. Es una expresión común. Significa un sitio sin habitantes. No es magia. Es ausencia real. Estas fotos dan esa impresión, pero no muestran ruinas, muestran ciudades completas. En España pasa lo mismo con otra frase común: calles desiertas. Es literal. Es una calle sin personas. No es literatura, es un hecho visible. Y lo visible es lo que nos obliga a mirar. Ahora vamos al punto clave. La fotografía suele ser usada como prueba, en historia y en Internet. Por eso este tema es fuerte, porque no ataca un libro, ataca una evidencia visual. Y si la evidencia visual tiene un patrón extraño, entonces el relato oficial queda bajo presión. En este canal no te pido fe, te pido observar. Observa el tamaño de las avenidas, observa la simetría, observa la escala. En muchas ciudades del siglo XIX, hay espacios que parecen diseñados para un flujo masivo, como si se esperara una población grande, pero en la misma época, los censos y los registros hablan de cifras pequeñas, a veces muy pequeñas para esa infraestructura. Eso genera otra contradicción: mucha ciudad, poca gente registrada. Una persona puede decir eso es normal, puede decir la ciudad creció después. Bien,
Pero entonces aparece otra pregunta. ¿Por qué construir primero una ciudad tan grande? ¿Por qué terminarla completa? ¿Por qué dejarla lista? ¿Y por qué fotografiarla vacía? En fotografía antigua la cámara era cara, el proceso era lento, la placa era valiosa. Nadie gastaba todo eso para una calle sin vida, a menos que esa calle sin vida fuera el mensaje. Aquí es donde la idea del reset entra por primera vez, de forma directa. Un reset no significa ciencia ficción automáticamente. Significa un corte, significa un cambio brusco, significa una transición. Puede ser por desastre, puede ser por guerra, puede ser por colapso económico, puede ser por una crisis sanitaria, o puede ser por algo que no quedó bien registrado. Lo importante es esto. Si hubo un corte, entonces puedes tener infraestructura y no tener población. Puedes tener edificios y no tener memoria. Ahora conecta esto con el nicho de Tartaria y civilizaciones perdidas, no como dogma, como hipótesis de trabajo. La hipótesis dice esto: parte de la infraestructura no fue creada por la gente que aparece después en los registros. La hipótesis también dice esto: se heredó o se reutilizó. Y luego se contó otra historia. En Internet se habla de historia revisionista. Eso no significa negar todo. Significa revisar lo que no encaja. En México la gente conoce una idea parecida en otra escala. La llaman historia oficial. Y también se habla de lo que no te contaron en la escuela. Es una frase común en videos. No es prueba, pero muestra que hay interés. En España existe algo parecido. Se habla de la versión oficial y los archivos que faltan. Es un tema recurrente en debates. No es nuevo. La diferencia aquí es que no empezamos con rumores. Empezamos con imágenes, y una imagen vacía, repetida 1000 veces. No es un rumor. Ahora te doy un método simple para esta serie. 3 preguntas, siempre. Primera, ¿qué veo en la foto? Segunda, ¿qué me dicen que debería ver? Tercera, ¿qué falta que debería estar allí? En estas fotos falta lo básico, falta gente. Y cuando falta gente, la historia cambia de tono, porque la ciudad es un sistema humano. Sin humanos, el sistema no está funcionando, está esperando. Todavía no hemos dicho quién construyó nada. Todavía no hemos dicho qué pasó antes. En este inicio solo hacemos algo. Marcamos el patrón. Y lo dejamos claro. Hay ciudades listas, hay fotos, y hay vacío. Y si esto fuera solo un detalle técnico, no habría necesidad de tanta explicación defensiva. Pero la explicación defensiva existe, porque la pregunta incomoda. Y ahora viene el último punto de este inicio. El vacío no aparece solo, aparece junto a otro fenómeno del mismo periodo, un fenómeno que también tiene números raros, y también tiene registros incompletos, un fenómeno relacionado con niños, con instituciones gigantes, y con soluciones que parecían caridad. Y en un lugar inesperado, entre ferias y espectáculos, aparecen máquinas de vidrio, con bebés dentro, a la vista del público. Eso no encaja con una historia normal, y por eso tenemos que seguir. ¿Qué tipo de ciudad se construye antes de tener gente suficiente para usarla? Esa pregunta suena rara, pero es necesaria. Hoy un barrio crece porque la población empuja. Primero llega la gente, luego llegan los servicios. Luego llega el adorno. En muchas imágenes del siglo XIX parece al revés. Primero aparece lo monumental, luego aparece la vida. Aquí empieza la segunda señal, la escala. No hablo de una iglesia pequeña, no hablo de una plaza de pueblo. Hablo de boulevards anchos, hablo de cúpulas gigantes, hablo de estaciones enormes, hablo de palacios civiles. No son edificios útiles solamente, son edificios de Estado, son edificios de poder, son edificios para una ciudad grande. Y aquí viene la contradicción. Muchas veces la época que se les asigna habla de poblaciones aún reducidas, o habla de barrios recién trazados, o habla de economías en transición. Pero la piedra ya está, y está terminada. Piensa en lo que implica un boulevard. No es solo asfalto, es nivelación, es drenaje, es alcantarillado,
es iluminación, es mantenimiento. Piensa en lo que implica una estación grande. No es solo un techo, es estructura de hierro, es plataformas, es logística, es rutas, es almacenes, es seguridad, es administración. Piensa en un palacio civil, no es solo fachada, es oficinas, es archivos, es salas, es escaleras, es mármol, es carpintería fina, es herrería, es vidrio. Eso no se hace con improvisación, eso no se hace para ver bonito. Eso se hace cuando hay un plan. Ahora haz un ejercicio simple. Cambia de continente y observa si la escala cambia. En Europa ves capitales con avenidas perfectas. Ves edificios simétricos. Ves cúpulas y columnas. Ves barrios enteros con el mismo estilo. En América ves lo mismo. Ves centros históricos con edificios que parecen importados. Ves palacios postales. Ves teatros monumentales. Ves bancos con piedra pesada. Ves estaciones con hierro y cristal. En México es fácil reconocer algunos símbolos. El Palacio de Bellas Artes es un ejemplo claro. Es un edificio pensado para un Estado moderno. Es grande, es caro, es detallado. El Palacio Postal también es un ejemplo. No es una oficina básica. Es un edificio para un sistema nacional y aparece en una época de cambios fuertes. En España pasa igual. Piensa en Madrid. Piensa en edificios institucionales. Piensa en plazas que ordenan el poder. Piensa en estaciones que concentran rutas. También pasa en Barcelona. Piensa en el ensanche. Piensa en manzanas repetidas. Piensa en la planificación. No es un juicio moral. Es una pregunta de logística. ¿Cómo se sostiene una obra gigantesca si alrededor aún no existe un mercado estable de trabajadores especializados? Un edificio de esa escala pide miles de manos. Pide canteras, pide madera, pide hierro, pide vidrio, pide transporte continuo. Y ahí aparece otro detalle incómodo. En muchas fotos no se ven campamentos de obra, no se ven zonas de acopio enormes, no se ven barrios temporales de trabajadores. A veces se ven calles limpias, se ven alineaciones perfectas, se ven fachadas terminadas. Eso alimenta la tesis de la infraestructura heredada. La idea es simple. No dice que todo sea mágico, no dice que todo sea imposible, dice otra cosa. Dice que parte del mundo urbano pudo ser reutilizado. Dice que pudo existir una base anterior. Dice que se pudo heredar una estructura ya existente. Y luego se le puso un relato nuevo. Esta idea conecta con el subnicho de Tartaria, porque Tartaria no se vende solo como un país, se vende como un nombre borrado. En mapas antiguos aparece el término Tartaria en zonas enormes. En Internet lo llaman Gran Tartaria, y muchos lo conectan con una civilización que fue eliminada del relato. Aquí no necesitas creer todo, solo necesitas entender la lógica del borrado. Si una estructura ya existe, y tú llegas después, tú haces dos cosas, la restauras y la renombras. Eso pasa en la historia normal, pasa con templos convertidos, pasa con fortalezas reutilizadas, pasa con edificios ocupados por otro gobierno. La pregunta es si eso pasó a gran escala en el siglo XIX. Por eso hablamos de ciudades con patrón, porque el punto no es el edificio aislado, es el conjunto. Es la repetición de formas, es el mismo tipo de avenida, es la misma proporción, es el mismo estilo de construcción. Y cuando un estilo se repite demasiado, alguien lo diseñó antes. Hay otro punto importante. La arquitectura monumental no es solo estética, es tecnología. Un domo grande requiere cálculo, una cúpula pesada requiere soporte, un edificio alto requiere fundamentos. Un sistema de agua requiere presión. Un sistema de drenaje requiere pendiente. Eso nos lleva a otro subnicho. Tecnología antigua avanzada. La teoría aquí no dice tenían láser. Eso sería fácil de ridiculizar. La teoría dice algo más prudente. Dice que pudo existir una ingeniería madura antes de lo que se cuenta. Dice que pudo existir un método industrial ya instalado. Dice que pudo existir una red de construcción que no quedó bien documentada. Y luego viene lo más sensible, los registros.
En muchos lugares hay archivos incompletos, hay incendios, hay cambios de administración, hay guerras, hay documentos perdidos. Eso es real. Eso pasa. Pero para este tema importa otra cosa. Importa el volumen de cosas perdidas. Si falta un plano es normal. Si faltan miles de planos es raro. Si falta un contrato es normal. Si faltan décadas de contratos es raro. Aquí la teoría conspirativa entra como hipótesis de trabajo. Una civilización borrada no se borra solo con una guerra. Se borra con papel, se borra con educación, se borra con nombres nuevos. En México hay una frase popular. La historia la escriben los vencedores. Es directa y la gente la entiende. En España se dice algo parecido cuando se habla de memorias selectivas. No hace falta entrar en política, solo hace falta entender el mecanismo. Un Estado crea continuidad. Un Estado necesita continuidad. Y la continuidad se fabrica si hace falta. Ahora vuelve a mirar la escala. Vuelve a mirar esas avenidas. Vuelve a mirar esos palacios. La pregunta no es, ¿son bonitos? La pregunta es, ¿para quién eran? Si eran para una población grande. Pero no hay evidencia clara de esa población en ese momento. Entonces hay un vacío, y ese vacío se cubre de dos maneras: con gente, o con una historia que explique la falta de gente. Eso prepara el terreno para una idea más dura. Si el mundo urbano estaba listo, entonces alguien iba a llenarlo. Y si alguien iba a llenarlo, entonces debió existir un mecanismo de repoblación. Por ahora solo te pido una cosa: no cierres la mente, no la abras sin control, solo mantén una pregunta activa. ¿Qué vino primero, la ciudad o la gente? Porque cuando respondas eso, el siguiente detalle se vuelve imposible de ignorar. En el mismo periodo en que estas ciudades aparecen listas, aparecen instituciones que tratan a los niños como número. Y no hablo todavía de adopciones normales. Hablo de sistemas masivos. Hablo de edificios para miles. Hablo de transporte organizado y luego aparecen vitrinas. Aparecen máquinas de vidrio. Aparecen bebés bajo mirada pública. Y la palabra caridad empieza a sonar como etiqueta, no como explicación. Hay una explicación que se repite siempre. Dicen que las fotos del siglo XIX salen vacías por la exposición larga. Dicen que la gente se movía y no quedaba registrada. Dicen que por eso solo vemos edificios. Esa explicación es cómoda y suena técnica, pero no explica el patrón completo. Primero, una aclaración simple. La exposición larga no borra la realidad, solo la vuelve borrosa. Si una calle tiene movimiento, el movimiento deja señales, deja sombras, deja manchas, deja rastros, deja formas que no se definen pero existen. Eso pasa incluso con cámaras muy antiguas. Entonces viene la contradicción. En muchas imágenes no hay ni siquiera un rastro, no hay manchas humanas, no hay una fila borrosa, no hay el típico fantasma de una persona caminando. Hay vacío duro, vacío limpio, y si fuera una cuestión de técnica, veríamos el mismo efecto en otros elementos móviles. Veríamos caballos borrosos, veríamos carretas borrosas, veríamos humo borroso, veríamos banderas movidas. Pero hay algo raro. Muchas banderas se ven quietas, muchas telas se ven quietas, muchas ramas se ven quietas, y sobre todo, muchas chimeneas se ven sin humo. Una ciudad industrial produce humo. Una ciudad con hornos produce humo. Una ciudad con fábricas produce humo. Incluso una ciudad con chimeneas domésticas produce humo. No todo el día, no en cada calle. Pero en miles de fotos, en distintos lugares, la ausencia es frecuente. Eso no prueba una teoría, pero debilita una excusa. Ahora veamos otro patrón. El desgaste. Una ciudad usada deja marcas, deja huellas en el suelo, deja manchas en paredes, deja suciedad en esquinas, deja desgaste en escalones, deja marcas en bordes. No necesitas tecnología moderna para verlo, solo necesitas observar. En muchas fotos del siglo XIX, ciertos espacios se ven demasiado limpios, las calles se ven niveladas, las superficies se ven uniformes, las fachadas se ven claras, las plazas se ven ordenadas.
Eso parece más una inauguración que una vida diaria. Y si fuera inauguración, tendría sentido. Pero el problema es la repetición. No es una inauguración aislada. Es una firma repetida en continentes: Europa, América, Rusia, Australia. Lugares con climas distintos, economías distintas, gobiernos distintos, y aún así la misma sensación. Ciudad lista, vida ausente. Ahora viene un punto importante. La fotografía del siglo XIX no era casual. Hoy sacas 1000 fotos en un día. En ese tiempo no. Cada foto costaba dinero, costaba tiempo, costaba material, costaba preparación. Eso significa que muchas fotos tenían un propósito. Y aquí aparece la pregunta dura. ¿Por qué fotografiar lo vacío? Si tú eres un fotógrafo de calle, buscas gente. Si tú eres un fotógrafo de mercado, buscas actividad. Si tú eres un fotógrafo de industria, buscas humo y máquinas. Pero si tú quieres mostrar infraestructura, haces lo contrario. Muestras calles sin obstáculos, muestras fachadas limpias, muestras avenidas alineadas, muestras plazas despejadas. Eso parece un catálogo de una ciudad lista. Aquí entra una comparación útil y directa para España y México. En España, cuando se muestra una obra pública, se muestra limpia, se muestra antes de la gente, se muestra sin tráfico, se muestra sin caos. Es propaganda de orden. En México pasa igual cuando se presenta una avenida nueva. Se filma temprano, se filma vacía, se filma como promesa. Eso no es misticismo, es comunicación política. Entonces la pregunta se vuelve más concreta. ¿Y si muchas fotos del siglo XIX fueron propaganda? ¿Y si el objetivo era mostrar un mundo listo? ¿Listo para quién? No digo que todas. Digo que el patrón encaja. Y si encaja con propaganda, la excusa de la exposición larga pierde fuerza, porque ya no sería un accidente. Sería decisión. Ahora vamos al siguiente patrón visual. La ausencia de tránsito. En una ciudad de caballo y carro, el tránsito deja signos, deja suciedad en el camino, deja ruedas marcadas, deja zonas más oscuras, deja acumulación en esquinas. En muchas fotos el suelo se ve uniforme, y si el suelo es uniforme, o se limpió o no se usó. En algunos casos se puede decir llovió, en otros recién pavimentado, pero otra vez la repetición es lo que importa. No puedes explicar miles de fotos con la misma suerte. Ahora mira los mercados. Un mercado no es solo un edificio. Un mercado real tiene puestos, tiene sombras de toldos, tiene cajas, tiene movimiento, tiene basura, tiene señales de vida. En muchas fotos vemos el edificio del mercado y no vemos el mercado. Eso es raro. Y aquí aparece otra contradicción. Nos dicen que esa era la época del trabajo infantil. Nos dicen que había niños en la calle. Nos dicen que había vendedores. Nos dicen que había obreros. Entonces, ¿por qué la cámara no los captura casi nunca? La respuesta «se movían» no basta para todo, porque aún en exposición larga, una masa deja un rastro, una concentración deja una densidad. Un lugar lleno no se ve vacío. Se ve difuso, pero se ve. Ahora entra un detalle que casi nunca se menciona. En algunas fotos sí aparecen personas, pero aparecen de forma extraña. Aparecen muy quietas, aparecen aisladas, aparecen como si supieran que no deben moverse. A veces parecen puestas. Eso refuerza la idea de control, como si la escena estuviera montada, como si el objetivo fuera que la persona no arruinara la toma del edificio. Si tu prioridad es el edificio, pides que la gente se quite, o pides que se quede quieta en un punto. Eso es lógica simple. Aquí la firma empieza a tener forma. No es solo vacío técnico, es vacío funcional. Es vacío que sirve para mostrar la ciudad como objeto. Y esto conecta con el tema mayor del video. Si las ciudades aparecen como objeto, como catálogo, como vitrina, entonces el siguiente paso lógico es este. Alguien tenía un plan de ocupación. No necesitas creer en un evento sobrenatural. Solo necesitas aceptar un hecho básico. Una ciudad puede existir antes de su población final. Un sistema puede estar listo antes de recibir usuarios.
Eso pasa hoy con urbanizaciones nuevas. Eso pasa con fábricas. Eso pasa con autopistas. Primero se construye, luego se llena. Pero aquí el tamaño es el problema. La escala es grande, y la escala pide población. Entonces surge la pregunta central del reset. Si el mundo urbano estaba listo, ¿de dónde salió la gente para llenarlo? La historia oficial responde con crecimiento natural, con migración, con industria, con familias. Y ahí es donde aparece el segundo bloque del rompecabezas. Aparece un flujo extraño de niños, aparecen instituciones gigantes para bebés, aparecen sistemas de registro con origen desconocido, aparecen rutas de transporte y aparece una tecnología de vidrio que el público miraba como espectáculo, y cuando conectas el vacío de las ciudades con la abundancia de niños, el vacío deja de ser un detalle fotográfico, se vuelve una fase anterior a la repoblación. Antes hablamos de ciudades listas y calles vacías. Ahora viene el dato que cambia el problema. En el mismo periodo aparece lo contrario del vacío. Aparece un exceso. Aparece un océano de niños. Aquí está la contradicción. Las fotos muestran ciudades sin gente. Los archivos muestran instituciones llenas de bebés. Eso no cuadra con una historia normal. La historia oficial usa 3 palabras: guerra, enfermedad, pobreza. Esas 3 cosas existen, y sí generan huérfanos, pero no explican la escala cuando miras décadas completas, y no explican la sincronía entre países. En el siglo XIX aparecen orfanatos enormes. No hablo de una casa con 20 camas, hablo de complejos construidos para cientos y miles. Hablo de edificios con administración, cocina industrial y salas largas. Hablo de lugares diseñados para flujo constante de niños. En España existe una palabra antigua para esto: inclusa. Era un sitio donde se dejaban expósitos. Un expósito era un bebé abandonado. Esa palabra no es poesía, es un término legal y social. En México también hubo instituciones similares. Se les llamó casa de cuna, se les llamó hospicio, se les llamó asilo. El nombre cambia, la función es la misma: recibir niños sin familia visible. Ahora viene el punto incómodo. En muchos registros, el origen se vuelve borroso. A veces aparece madre desconocida. A veces aparece padre no declarado. A veces solo aparece un número. A veces aparece una nota mínima. Eso se repite demasiado. Mucha gente cree que esto es normal. Dicen que era vergüenza social. Dicen que era pobreza extrema. Dicen que era moral estricta. Eso puede explicar parte. No explica el volumen cuando sumas ciudades y años. Y hay otro detalle. Los números a veces suenan demasiado redondos. Cientos por mes, miles por año, décadas completas con entradas constantes. Eso parece demanda estable, no parece tragedia puntual. Si una guerra causa huérfanos, el pico sube y baja. Si una epidemia causa huérfanos, el pico es irregular. Si la pobreza causa abandono, cambia con la economía. Pero aquí el flujo parece continuo. Eso obliga a una pregunta directa. ¿Estamos viendo una respuesta a crisis? ¿O estamos viendo un sistema esperando suministro? Mira el tipo de infraestructura. Un edificio para 1000 niños no se improvisa. Necesita presupuesto. Necesita permisos. Necesita personal. Necesita red de abastecimiento. Leche. Ropa, medicina, calor, limpieza, transporte. Esa logística es cara y requiere planificación anticipada, porque un bebé no espera. Un bebé llega y necesita atención inmediata. Aquí entra un tema cultural que la gente entiende. En México se dice, el papelito habla. Se dice porque el documento manda. Pero en estos casos muchas veces el papel no habla. El papel calla, y el silencio del papel es una pista. En España existe otra frase común: si no está en el registro, no existe. Es duro, pero es real. Y aquí aparece el problema. Muchos niños sí existen en la institución, pero no existen en el origen. A veces faltan partidas, a veces faltan nombres, a veces faltan lugares de nacimiento, a veces faltan familiares, a veces faltan historias. Ahora piensa en una cosa simple.
Un niño sin pasado es fácil de mover. Un niño sin familia es fácil de reasignar. Un niño sin apellido fijo es fácil de renombrar. Eso no es moral, es administración. Y aquí la teoría se vuelve seria. Porque la administración masiva necesita categorías. En varios países aparecen listas. Listas por edad, listas por salud, listas por apto para trabajo, listas por adoptable, listas por reubicable. Los términos cambian, la lógica se repite. También aparece una contradicción económica. Muchos de esos edificios no están en aldeas pobres, están en capitales, están en zonas de poder, están cerca de rutas, están cerca de estaciones, están cerca de puertos. Eso parece conectado a distribución. En México, piensa en el siglo XIX y el inicio del registro civil. Piensa en las leyes de reforma y el cambio de control del registro. Eso cambia cómo se documenta la vida. En España, piensa en la creación del registro civil moderno. Eso también cambia la trazabilidad. En épocas de transición administrativa es más fácil perder origen. Y también es más fácil crear nuevas identidades. No digo que todo fuera un plan. Digo que el contexto permitía un plan. Ahora une esto con las ciudades vacías. Si tienes infraestructura esperando población, necesitas población. Si aparece una masa de niños sin pasado, tienes una fuente. No es una prueba final. Es un encaje lógico. Y hay otro punto que pocos mencionan. Muchos orfanatos no solo cuidaban, también formaban, enseñaban disciplina, enseñaban oficios, enseñaban obediencia, enseñaban religión. Eso crea una generación moldeada. En México, la palabra hacienda explica algo. El país necesitó mano de obra. Y muchas veces la mano de obra se organizó desde arriba. En España, la palabra taller explica otro lado. La industrialización necesitó aprendices. Y los aprendices salían de lugares controlados. No es una acusación total, es una observación básica. Los estados y las economías usan población, y cuando la población falta, la población se fabrica o se mueve. Aquí aparece una pregunta que incomoda. ¿Por qué la historia habla poco del origen de tantos niños? ¿Por qué el foco siempre es la caridad y no la fuente? Cuando un sistema recibe miles, alguien los entrega. Cuando un edificio alberga cientos por mes, alguien los produce o los captura. Esa es la parte que queda borrosa. Y esa borrosidad se repite en muchos países a la vez. Eso es lo que hace que el tema sea conspirativo. No por fantasía, por patrón. Ahora viene el cierre. Si aceptamos que hubo un flujo masivo de niños sin pasado, falta el siguiente paso. ¿A dónde fueron? ¿Quién los eligió? ¿Quién los trasladó? ¿Quién los colocó en pueblos y granjas? Porque en el mismo periodo aparece un mecanismo de transporte, aparece un sistema que funciona como canal, y en ese canal los niños dejan de ser huérfanos, se vuelven unidades de distribución. La palabra huérfano suena triste, la palabra tren suena técnica. Juntas, en el siglo XIX, suenan a sistema. En Estados Unidos existió un programa real. Se le conoce como Orphan Trains. Movió a cientos de miles de niños en décadas. No fue un viaje aislado, fue una operación repetida. La versión oficial lo llama caridad, rescate social, oportunidad en el campo. Ahora viene la contradicción. La caridad no funciona como una cadena de suministro. Esto sí funcionó como cadena de suministro. Había rutas fijas, había fechas, había horarios, había listas de salida y listas de llegada. Había niños en grupos grandes. A veces llenaban vagones enteros. No viajaban como una familia, viajaban como un lote. En muchas paradas, el proceso era público. Los niños bajaban al andén, se alineaban. Los adultos los miraban. Los adultos elegían. Esto no es una metáfora, es selección directa. Algunos adultos preguntaban por edad, otros por fuerza, otros por salud, otros por carácter. En español de México hay una frase clara. Te escogen como si fueras cosa. Es una frase dura,
pero describe un mecanismo real. En España existe otra expresión parecida. Te miran de arriba a abajo. Es literal, es inspección. Un sistema que reparte niños necesita criterios, y los criterios suelen ser fríos. En muchos relatos se repite un detalle. Los niños no sabían bien su origen. Algunos no sabían su nombre completo. Algunos no sabían su fecha exacta. Algunos solo tenían un apodo. Eso facilita el movimiento, porque el movimiento necesita poca resistencia. También se repite otro detalle. Separaban hermanos, no siempre, pero muchas veces. La razón oficial era simple. Una familia no puede con todos. Puede ser cierto en algunos casos, pero desde la lógica del sistema hay otra lectura. Separar reduce la fuerza del vínculo. Separar reduce la memoria compartida. Separar facilita la adaptación. Eso es exactamente lo que haría un programa de instalación humana, no un programa de adopción normal. Ahora piensa en el costo. Mover gente en tren era caro. Mover niños era más delicado. Había comida, había vigilancia, había enfermos, había accidentes. Si el objetivo fuera solo ayudar, el sistema sería pequeño, sería irregular, sería local, pero se sostuvo por décadas. Eso indica prioridad. Y cuando algo se sostiene por décadas, hay interés fuerte detrás. Dinero, política, demografía, control. Aquí es donde la pieza encaja con las ciudades vacías. Un tren es un instrumento de llenado. Un tren mueve población hacia donde falta población. Una ciudad lista necesita habitantes. Un territorio nuevo necesita manos. Una economía en expansión necesita jóvenes. Los orphan trains encajan con esa necesidad, aunque la palabra caridad intente taparlo. Y aquí entra el paralelo con México y América Latina. No necesitas que exista el mismo nombre. Necesitas el mismo patrón. En México, en el siglo XIX y principios del XX, hubo procesos de colonización interna. Hubo proyectos para poblar zonas con baja densidad. Hubo políticas para mover mano de obra. Hubo sistemas para repartir trabajadores. En el Porfiriato se habló de orden y progreso. Es un lema conocido, no es místico, es propaganda estatal. El orden necesita población estable. El progreso necesita brazos. En México existieron prácticas de traslado forzado. Hubo deportaciones. Hubo enganches laborales. Hubo envío de grupos a regiones específicas. Algunos casos fueron abiertos, otros fueron ocultos. Un ejemplo que mucha gente mexicana reconoce es el tema yaqui. Hubo deportaciones de yaquis hacia el sureste. Hubo trabajo duro en plantaciones. Eso está documentado en memoria pública. Otro ejemplo que se menciona en relatos es Valle Nacional. Se asocia con trabajo forzado y deudas. No era adopción, era administración de cuerpos. En América Latina en general pasó algo similar. Los estados buscaban llenar territorios, buscaban controlar fronteras internas, buscaban mano de obra. En Argentina existieron campañas de ocupación del territorio. En Chile también. En Brasil también. El nombre cambia, el mecanismo se parece. No digo que todo sea el mismo plan. Digo que la lógica demográfica existe. Mover personas es una herramienta estatal. Y si mover adultos ya era común, mover niños es el siguiente paso cuando quieres moldear el futuro. Un niño aprende rápido, un niño obedece más, un niño crece dentro del sistema. Eso conecta con otra observación. Muchos niños trasladados terminaban en granjas, terminaban en casas con necesidad de trabajo, terminaban en lugares donde la educación era mínima y el trabajo era inmediato. Eso no es cuento, eso es economía. En México existe una palabra que explica esto, peón, y existe otra palabra que explica el control, deuda. En España existe otra palabra parecida, jornalero, y existe otra palabra sobre dependencia, patrón. Cuando un sistema mueve niños hacia trabajo, el nombre bonito es oportunidad. El nombre real puede ser suministro. Por eso digo inventario. No lo digo para insultar. Lo digo porque el proceso parece inventario. Hay listas, hay números,
hay rutas, hay selección, hay distribución, y hay un detalle extra que casi nadie discute: la falta de origen claro. Si un niño llega con origen claro, hay responsabilidad, hay familia, hay reclamo, hay historia. Si un niño llega sin origen claro, hay silencio, y el silencio permite instalación. Ahora conecta esto con el tema Tartaria y civilizaciones borradas. La teoría central del canal dice esto: hubo un corte, hubo una reescritura, hubo una repoblación. Si eso fuera cierto, el movimiento de niños sería clave, porque los niños son población nueva, y la población nueva llena el mundo heredado. La parte más inquietante es esta: los orphan trains no solo movían niños, también educaban al público para ver la selección como normal. La gente en el andén miraba, elegía, se llevaba a alguien. Eso normaliza la idea de niños disponibles, niños sin pasado, niños sin red. Eso prepara la mente para aceptar cosas más raras. Por ejemplo, aceptar que un bebé pueda estar en una vitrina, aceptar que la vida pueda exhibirse, aceptar que el cuidado pueda ser un show. Y aquí aparece un dato cultural que muchos mexicanos y españoles reconocen: las ferias. En México la feria es tradición, es comida, es música, es familia. En España también. La feria es paseo, es atracción, es espectáculo. Ahora imagina que en una feria, además de juegos, hay bebés en cajas de vidrio, y la gente paga para verlos, y lo ve como algo moderno, y lo ve como ciencia. Esa escena no pertenece a una historia normal de caridad, pertenece a una historia de normalización. Primero, te acostumbras a elegir niños en un andén. Luego te acostumbras a ver bebés detrás de un vidrio. Luego te acostumbras a pensar en población como algo administrable. Y justo ahí la palabra prematuro empieza a sonar como excusa. Porque el espectáculo no parece diseñado solo para salvar. Parece diseñado para enseñar a mirar sin preguntar demasiado. Y cuando una sociedad aprende a mirar sin preguntar, el siguiente paso puede hacerse a plena luz, con aplausos, con boletos, con carteles, con música alrededor. Y eso nos deja con una imagen fija: un tren que reparte niños y una feria que exhibe bebés. Dos piezas distintas, un mismo tipo de lógica. Imagina esto: vas a una feria, compras un boleto, huele a comida, hay música, hay risas, y en una esquina hay vidrio. Detrás del vidrio hay bebés, bebés reales, bebés vivos. Esa escena existe en los registros del siglo XIX y principios del XX. No está en un hospital, está en un lugar de espectáculo. Aquí viene la contradicción. La tecnología médica debería vivir en clínicas, pero estas incubadoras vivían en exposiciones, parques y ferias. En México, la palabra feria significa diversión popular, significa puestos, significa atracciones, significa caminar en familia. En España pasa lo mismo. La feria es ocio, no es sala de cuidados. Por eso esta parte es clave, porque no hablamos solo de una máquina, hablamos de un escenario. El público pagaba por mirar, no pagaba por tratar, pagaba por ver. Eso cambia el significado. Las incubadoras eran vitrinas, eran filas de cajas de cristal, tenían control de temperatura, tenían un sistema de aire, tenían agua caliente o vapor en algunos modelos, tenían un ruido constante de máquina, y cada bebé estaba allí como caso, a veces con número, a veces con etiqueta, a veces sin historia completa. La narrativa oficial dice lo siguiente: los hospitales no aceptaban la tecnología, entonces la incubadora viajó, y el show financió el cuidado. Esa explicación suena humana, suena razonable, pero no explica el formato. Si el objetivo fuera solo salvar, no harías un espectáculo. Harías un pabellón médico cerrado, harías un área de acceso controlado, harías silencio, harías privacidad. Aquí se hizo lo contrario, se hizo exhibición, se invitó a multitudes, se aceptó ruido, se aceptó movimiento, se aceptó curiosidad, se aceptó consumo alrededor.
Eso no es ambiente clínico, es ambiente de normalización. Ahora piensa en el mensaje que recibe la gente. La gente aprende una idea, aprende que un bebé puede estar detrás de un vidrio, aprende que la vida puede mostrarse como demostración, aprende que la supervivencia puede presentarse como producto de un sistema. Eso es importante, porque una sociedad no acepta lo radical de golpe, lo acepta por repetición, lo acepta por costumbre. En España hay una expresión directa, lo ves y lo normalizas. En México se dice algo parecido. Se te hace costumbre. Eso describe el mecanismo. Ahora entra el giro del título. No eran para bebés prematuros. No significa que no hubiera prematuros. Sí los había. Eso es un hecho biológico. Significa otra cosa. Significa que el rótulo prematuro pudo ser una cubierta, una etiqueta útil. Una etiqueta que evita preguntas. Porque nadie discute un rescate. Nadie discute salvar bebés. Es un argumento perfecto, pero la escala es lo que rompe la comodidad. Estas exhibiciones no fueron una sola. Se repitieron en distintas ciudades, se repitieron en distintas ferias, se repitieron por años. Una exhibición aislada puede ser caridad. Una red de exhibiciones se parece a un sistema. Y aquí aparece una pregunta simple. Si era tan útil, ¿por qué no se quedó dentro del hospital desde el inicio? ¿Por qué necesitó escenario público durante tanto tiempo? Hay una respuesta posible. El escenario servía para algo más que financiación. Servía para estandarizar. Servía para copiar. Servía para entrenar personal. Servía para mostrar capacidad a autoridades. Servía para acostumbrar a la población. Eso ya no es medicina. Eso es política demográfica. La incubadora, vista fríamente, es un módulo. Es una caja con variables controladas. Temperatura, humedad, aire, higiene, rutina. Un módulo se fabrica, un módulo se replica, un módulo se instala donde haga falta. Y si tú quieres sostener un flujo grande de bebés, un módulo te ayuda, porque reduce dependencia de una madre, reduce dependencia de un hogar, reduce dependencia de una familia, no elimina a la familia, pero crea una opción paralela, una opción industrial. Ahora conecta esto con lo que ya vimos. Orfanatos enormes, niños sin pasado claro, trenes que distribuyen, ciudades listas para llenarse. En ese mapa, la incubadora encaja como puente. Puente entre el origen desconocido y la entrega final. La incubadora mantiene vivo al producto frágil. Esa es la función literal. Pero la función social puede ser otra. Puede ser mostrar que el proceso es normal. Puede ser enseñar que la crianza puede pasar por un sistema y no por una casa. Y aquí aparece un detalle cultural que ayuda a entender el truco. En México, en muchas familias, hay respeto fuerte por la madre y la cuna. Se habla del vientre y del hogar como origen. En España pasa algo parecido con la idea de familia. Es un valor central. Si un sistema quiere mover niños sin pasado, necesita romper esa expectativa. Necesita ofrecer una historia alternativa. Necesita ofrecer una explicación aceptable. Es prematuro. Lo estamos salvando. Es ciencia. Es progreso. Son palabras que cierran la boca. Y el público las compra porque quiere creerlas, porque no quiere pensar lo peor. Ahora observa el entorno de estas ferias. Ferias y exposiciones no eran solo diversión, eran vitrinas de poder. Mostraban máquinas, mostraban electricidad, mostraban hierro, mostraban nuevos inventos, mostraban el futuro. Si tú pones bebés en esa vitrina, estás diciendo algo. Estás diciendo que la vida también entra en la categoría de tecnología. Eso es una idea enorme. Y esa idea se vuelve más inquietante cuando recuerdas otra cosa. En esos mismos años, creció un lenguaje frío sobre población. Se habló de calidad, se habló de mejora, se habló de selección, se habló de higiene social. Esa no es fantasía, es vocabulario histórico. Entonces la incubadora deja de ser solo un aparato. Se vuelve símbolo, un símbolo de control, un símbolo de gestión, un símbolo de producción. Por eso el título dice lo que dice.
Porque si la incubadora era solo para prematuros, no necesita espectáculo, no necesita vitrinas, no necesita entradas, no necesita carteles. Y sin embargo, existió ese formato. Ahora viene una hipótesis clara. Una hipótesis, no un hecho cerrado. La incubadora pudo servir como módulo de estandarización masiva, pudo servir para sostener un flujo de bebés sin origen durante etapas críticas, pudo servir como demostración pública para hacer el proceso aceptable, pudo servir como parte de una repoblación acelerada. Y si eso es cierto, entonces hay una pregunta final en esta parte. ¿Quién estaba mirando desde la primera fila? Porque el público común miraba con curiosidad, pero alguien más miraba con intención. Alguien que no quería emoción, quería resultados. Y en el mismo lugar donde la gente miraba bebés detrás del vidrio, también se discutía cómo diseñar una población mejor. Hay una palabra que cambia el tono de todo. Eugenesia. No es un mito de Internet, no es una leyenda urbana, fue un movimiento real, fue un lenguaje real, fue una idea discutida en público. La idea central era simple: medir, clasificar, seleccionar, mejorar. Hoy esa palabra suena tóxica, y tiene razones, pero en esa época se vendía como ciencia, se vendía como progreso, se vendía como solución social. Ahora viene la contradicción. En las mismas exposiciones donde la gente veía incubadoras, también se montaban espacios sobre mejorar la población, no siempre con el mismo nombre. A veces era higiene social, a veces era mejoramiento de la raza, a veces era educación del cuerpo, a veces era ciencia de la herencia. El punto no es el título, el punto es el paquete, tecnología al lado, ideología al lado, y público mirando ambas cosas. Piensa en el escenario: una feria, un pabellón con máquinas, un pabellón con carteles, un pabellón con gráficos, un pabellón con expertos, y al lado, bebés detrás del vidrio. Eso no es neutral. Eso crea asociación, crea costumbre, crea aceptación. En México hay una frase muy directa: te lo meten por los ojos. Significa que te educan sin decirte que te están educando. En España se usa otra idea parecida: te lo venden como normal. Es lo mismo, es un método. La eugenesia, en términos simples, trataba a la población como un proyecto, no como un conjunto de familias, no como historias personales, como un plan. Y para hacer un plan necesitas métricas, necesitas categorías, necesitas números. Eso se veía en el lenguaje. Capacidad, degeneración, herencia, defecto, mejora, selección. No necesitas estar de acuerdo para ver el problema. Ese vocabulario convierte personas en piezas. Ahora conecta esto con lo anterior. Orfanatos masivos, niños sin pasado claro, trenes que distribuyen, incubadoras como espectáculo. Todo eso ya suena a sistema. La eugenesia aporta la razón, aporta el marco mental. Cuando alguien cree que la población se puede diseñar, también cree que la población se puede mover, se puede reorganizar, se puede reemplazar. Aquí entra una observación básica. Una tecnología sin idea es solo herramienta. Una idea sin tecnología es solo discurso. Pero cuando juntas tecnología e idea, obtienes poder. Por eso la proximidad importa. No es casualidad necesariamente. Puede ser programa, puede ser estrategia, puede ser simple conveniencia. Pero el efecto social es el mismo. La gente ve máquinas que sostienen vida. La gente escucha discursos sobre calidad humana. Y la mente une las dos cosas. En esa época también creció la obsesión por medir cuerpos: altura, peso, cráneo, capacidad pulmonar, resistencia, salud. No era raro, se presentaba como modernidad, como lo que hoy sería un chequeo general. En México se entiende rápido con un ejemplo cotidiano. En la escuela te medían, te pesaban, te alineaban, te formaban. Eso crea hábito, eso crea obediencia. En España también. La disciplina escolar era fuerte. Se enseñaba orden, se enseñaba silencio, se enseñaba fila.
No digo que eso sea eugenesia, digo que crea un clima donde medir personas se vuelve normal. Y en ese clima, la eugenesia crece fácil, porque promete control, y el control seduce a los estados. Ahora piensa en el siglo XIX como etapa de reconstrucción. Muchos países cambiaron leyes, cambiaron fronteras, cambiaron registros, cambiaron sistemas de educación, cambiaron policías, cambiaron censos. Eso es un hecho histórico. Y en periodos así, la población se vuelve un problema técnico. ¿Cuántos somos? ¿Dónde vivimos? ¿Quién trabaja? ¿Quién puede ir al ejército? ¿Quién puede poblar un territorio? Si un gobierno cree que puede optimizar esas respuestas, abre la puerta al laboratorio social. Laboratorio social significa esto: experimentar con gente, sin llamarlo experimento, hacer pruebas con políticas, ver resultados, ajustar, repetir. Suena duro, pero pasa. Incluso hoy pasa. En el siglo XIX, con menos controles éticos podía pasar más. Ahora volvamos al vidrio. El vidrio separa. El vidrio permite mirar sin tocar. El vidrio crea distancia emocional. Eso es clave. Porque cuando miras un bebé detrás del vidrio, lo ves como caso, lo ves como muestra, lo ves como número, no lo ves como hijo. Si al mismo tiempo escuchas que la población se puede mejorar, el bebé se vuelve material. Material humano. Ese es el puente oscuro entre incubadora y eugenesia. Por eso el título de este video no es exageración. Pero no eran para bebés prematuros. Significa que el uso social puede ser más grande que el uso médico. Ahora viene otra contradicción. En público se hablaba de mejora y salud, pero muchas prácticas terminaban en control y abuso. No hace falta entrar en detalles gráficos, solo hace falta entender el patrón. Cuando un Estado decide quién vale más, alguien vale menos. Y cuando alguien vale menos, es fácil moverlo, es fácil ocultarlo, es fácil renombrarlo, es fácil borrarlo. Eso conecta con los niños sin pasado. Un niño sin pasado es un lienzo. Un Estado puede escribir encima. Un sistema puede asignar un destino. Una institución puede imponer un nombre. Eso no es ciencia ficción. Eso es burocracia. Aquí entra una señal que la gente reconoce. Los apellidos. En muchos casos aparecen apellidos nuevos, aparecen apellidos genéricos, aparecen apellidos que suenan puestos. En México se conoce el fenómeno del apellido del registro, no porque sea igual en todos lados, sino porque el Estado puede asignar identidad. En España existe el peso del registro civil. Un papel define una vida. Eso es real. Si hubo una repoblación acelerada, el papel era la llave. El papel creaba continuidad. El papel creaba familias. El papel cerraba preguntas. Ahora imagina el programa completo. Necesitas un relato. Necesitas una explicación. Necesitas que la gente acepte la idea de niños disponibles. Necesitas que la gente acepte la idea de vida en máquina. Necesitas que la gente acepte la idea de mejorar población. No lo haces con un decreto. Lo haces con cultura. Lo haces con ferias, lo haces con periódicos, lo haces con pósters, lo haces con humor, lo haces con costumbre, y cuando la costumbre entra, la resistencia baja. Aquí aparece un detalle que prepara lo siguiente. La eugenesia no solo hablaba de cuerpos, también hablaba de reproducción, hablaba de quién debía nacer, hablaba de quién no debía nacer, hablaba de control del origen. Eso es exactamente el centro del misterio, el origen, porque si el origen de millones de niños es borroso, y al mismo tiempo existe un discurso obsesionado con controlar origen, entonces el silencio no parece casual, parece diseño, y si esto fue diseño, entonces falta la pieza cultural más extraña, la pieza que entrenó a la gente para aceptar un origen falso. Una historia simple, una historia dulce, una historia repetida en postales, bebés que llegan de otra parte, bebés que se piden, bebés que se entregan, bebés que se compran. Hay un objeto pequeño que casi nadie toma en serio, una postal, no un documento oficial, no un decreto,
no un archivo militar, una postal barata, de esas que se compraban en kioscos, de esas que se mandaban por correo. Y justo por eso es peligrosa, porque entra en todas las casas, porque llega sin defensa. En México mucha gente conoce una frase: «Te lo trajo la cigüeña», se dice a los niños para evitar preguntas. En España se dice lo mismo, y también se dice «te encontraron en una col» o «venías en un canastito». Son frases comunes, son directas, son parte de la infancia. Ahora viene la contradicción. Ese tipo de mito no solo está en cuentos, está en una industria visual masiva. A finales del siglo XIX y comienzos del XX aparecen miles de postales, y casi todas repiten el mismo tema. Bebés como mercancía. No es una exageración. Hay bebés en coles, hay bebés en huevos, hay bebés en cajas, hay bebés en sacos, hay bebés en canastas, hay bebés en jaulas, hay bebés apilados como si fueran frutas, hay postales con trenes llenos de bebés, hay postales con carritos de reparto llenos de bebés, hay postales con cigüeñas vestidas como carteros. Ese detalle es importante. No son cigüeñas mágicas, son cigüeñas con uniforme. Eso no suena a cuento antiguo, suena a logística moderna. Y luego está el texto. El texto es lo que rompe la excusa del humor. En algunas postales aparece for sale, en otras aparece no returns, en otras aparece todo en venta, en otras aparece sin competencia. Eso no es un cuento para niños, eso es lenguaje comercial. En México, cuando algo se vende en serio, se dice, aquí no hay devoluciones. Es una frase típica de mercado. La idea es directa, compra y te lo llevas. En España se dice, no se admiten devoluciones. Lo ves en tiendas. Lo ves en anuncios. Es lenguaje de venta. Ahora coloca ese mismo lenguaje al lado de un bebé dibujado como producto. Eso ya no parece inocente. Muchos dirán lo mismo. Era humor negro. Era sarcasmo. Era una broma. Puede ser broma en una postal, pero aquí hablamos de miles, de varios países, de varios idiomas, de una moda global. Una broma local no se vuelve campaña internacional. Una broma local no crea un estilo repetido por décadas. Aquí aparece una palabra que es aún más rara: repopulation, o repopulación, o repeuplement en algunos casos. Esa palabra no es chiste, esa palabra es objetivo. Repopulación significa esto: llenar un lugar de nuevo, volver a poner gente. Esa palabra encaja con lo que vimos: ciudades vacías, orfanatos llenos, trenes de niños, incubadoras en vitrinas. La postal no demuestra todo, pero funciona como manual emocional, funciona como entrenamiento. Te muestra bebés como cosas, te lo muestra con colores suaves, te lo muestra con humor, te lo muestra con ternura falsa. Y mientras tú te ríes, tu mente aprende una idea. Aprende que los bebés se consiguen, aprende que los bebés llegan, aprende que los bebés se entregan. Eso reduce el choque moral. Eso baja la defensa. En psicología popular se entiende fácil. Si repites una imagen, se vuelve normal. Si repites una idea, se vuelve costumbre. En México se dice, ya ni lo ves. En España se dice, ya lo tienes asumido. Es lo mismo. Ahora observa los elementos de proceso en esas postales. No es solo un bebé. Hay balanzas, hay etiquetas, hay listas, hay mostradores, hay vitrinas, hay bebés pesados como mercancía, hay bebés con letreros colgados, hay bebés con frases tipo «soy bueno», hay bebés con promesas tipo «no lloro». Eso no es cuento. Eso es catálogo. Y aquí aparece una lectura simple. No necesitas imaginar fábricas secretas. Solo necesitas ver el efecto social. Si hay millones de niños sin pasado, la sociedad hace una pregunta: ¿de dónde vienen? Si la respuesta real es incómoda, creas una respuesta cultural. Creas un mito. Y lo repites en imágenes. La cigüeña no es solo un chiste. Es un parche para una ausencia. Porque un niño sin madre registrada es una grieta que se nota. La postal tapa la grieta con una sonrisa. En México, muchas familias usan el mito por pudor.
No quieren hablar de sexo con niños. Eso es real. En España también. Es parte de la cultura. Pero el punto es este. Esa necesidad cultural fue aprovechada, porque el mito no se quedó en la sala, salió al mercado, salió al correo, salió a la calle, y cuando algo entra al mercado, alguien gana. Otra señal importante es la distribución global. Estas postales aparecen en varios países, aparecen en colecciones de Europa y América, aparecen en idiomas distintos. Eso requiere imprentas, requiere diseño, requiere red comercial, requiere demanda. Nadie imprime miles si nadie compra. Entonces la pregunta cambia. No es por qué existían, es por qué se vendían tanto. Una respuesta es simple, porque eran bonitas, porque eran graciosas. Otra respuesta es más dura, porque enseñaban una idea útil al sistema, una idea útil para repoblar sin preguntas. Si tú acostumbras a la gente a pensar que los bebés aparecen, reduces la obsesión por el origen. Si reduces la obsesión por el origen, reduces el rastro. Y sin rastro el programa funciona. Ahora conecta esto con el punto anterior. Eugenesia al lado del vidrio. La eugenesia necesita una cultura que acepte control. Necesita una cultura que acepte clasificación. Necesita una cultura que acepte ingeniería humana. Las postales ayudan a eso, porque convierten al bebé en objeto simpático. Y si el bebé es objeto, se puede medir, se puede elegir, se puede mejorar. Esto también explica algo que muchos sienten y no saben nombrar: el silencio académico. Hay estudios sueltos, hay menciones, pero no hay un análisis popular grande que junte todo. No hay un archivo central en la mente colectiva. Eso es raro. Porque cuando una moda es enorme, deja huella. Aquí la huella existe, pero está dispersa, está en cajones, está en mercados de antigüedades, está en colecciones privadas. Eso no prueba censura total, pero sí muestra olvido dirigido, o interés bajo en un tema incómodo. Y aquí viene el golpe de esta parte. Las postales no son prueba de cómo nacían los niños, son prueba de cómo se entrenaba una sociedad. Se entrenaba para aceptar entrega, se entrenaba para aceptar selección, se entrenaba para aceptar repoblación. Y cuando esa palabra aparece en papel barato, deja de ser teoría loca. Se vuelve señal, señal de que alguien pensaba en términos de reemplazo. Ahora cierra los ojos un segundo y une todo. Fotos de ciudades vacías, edificios gigantes listos, orfanatos con miles, trenes con niños. Incubadoras en vitrinas, eugenesia como discurso, postales como campaña. Eso ya no parece una serie de casualidades. Y ahora viene la pregunta que abre la siguiente puerta. Si estas postales parecen catálogos, entonces alguien estaba comprando algo, tal vez no con dinero directo, tal vez con favores, tal vez con papeles, tal vez con permisos, pero alguien recibía y alguien entregaba. Y cuando sigues la pista de la entrega, llegas a un punto donde el papel manda más que la sangre. Llegas a mapas raros, llegas a nombres borrados, llegas a territorios vacíos que de pronto se llenan. Y en medio de esos mapas aparece un nombre antiguo que muchos dicen que fue eliminado del relato. Hasta aquí ya viste el patrón. Ciudades listas, niños sin pasado, trenes como canal, incubadoras como vitrina, eugenesia como discurso, postales como entrenamiento. Ahora toca el punto que conecta con el subnicho principal. Tartaria. Civilizaciones perdidas. Historia borrada. Primero, una regla simple. Tartaria no es una prueba por sí sola. Es una etiqueta en mapas antiguos y es una señal de inconsistencia. En muchos mapas viejos aparece Tartaria en zonas enormes. A veces aparece como Gran Tartaria, a veces como regiones con nombres raros, a veces como fronteras difusas. Luego llega el siglo XIX y el nombre empieza a desaparecer. No desaparece de golpe en todos lados, pero se vuelve menos común y en su lugar aparecen otros nombres. Eso puede tener una explicación normal. Cambios de imperios, cambios de cartografía, cambios de idioma, cambios de rutas. Pero aquí viene la contradicción.
Las desapariciones no siempre se ven como transición lenta. A veces se ven como reemplazo rápido. Y eso alimenta la tesis del reinicio. Cuando una civilización cae, pasan dos cosas. Se pierde población y se pierde relato. Y si el relato se pierde, el mapa se reescribe. No por magia, por administración. En México la gente conoce una versión simple de esto. Cambian el nombre de una calle. Y con el tiempo la memoria cambia. La gente joven cree que siempre se llamó así. Eso es real. En España pasa igual. Cambian el nombre de una plaza. Y en 2 generaciones la historia se acomoda al nuevo nombre. Eso también es real. Ahora escala ese mecanismo a un continente. No necesitas conspiración perfecta. Solo necesitas poder y tiempo. Por eso Tartaria importa como subnicho. No porque sea la verdad final, sino porque funciona como marcador de un relato que ya no es estable. Ahora entra el segundo subnicho. Tecnología antigua avanzada. La idea no es tenían magia. La idea es más fría. Infraestructura que parece demasiado madura para su contexto. En el siglo XIX aparecen redes enormes, aparecen sistemas de agua, aparecen drenajes, aparecen iluminación pública, aparecen edificios con estructuras complejas, aparecen estaciones con hierro y cristal, aparecen cúpulas gigantes. La historia oficial lo explica con industrialización, y eso explica una parte, pero el misterio es el salto de poca capacidad a gran capacidad en poco tiempo. En México se ve un ejemplo claro. El cambio urbano fuerte en el Porfiriato. Se construyen avenidas, se moderniza iluminación, se ordena el centro. Eso existió. En España se ve en proyectos urbanos grandes, ensanches, nuevas estaciones, nuevas avenidas, nuevas redes. El punto no es negar eso. El punto es preguntar algo básico. ¿De dónde salió la capacidad técnica y logística tan rápido en tantos lugares? Una explicación es progreso real. Otra explicación es reutilización. Aquí entra la tesis de edificios sin constructor visible. No significa que no hubiera obreros. Significa que los registros no siempre acompañan la magnitud. En muchos casos hay fotos del edificio terminado. Hay placas. Hay inauguraciones. Pero el proceso completo no queda claro. Los detalles faltan. Los contratos faltan. Los nombres faltan. Las fechas se confunden. Los archivos se cortan. Eso no prueba borrado intencional, pero crea una ventana para la hipótesis del reinicio. Ahora entra el tercer subnicho, misterios arquitectónicos. Hay edificios que parecen fuera de escala para su población registrada. Hay plazas gigantes para censos pequeños. Hay palacios civiles en zonas que aún no eran centros densos. Hay estaciones enormes antes de un tráfico masivo documentado. Otra vez, no es prueba final. Es tensión. Y esa tensión crece cuando conectas con las fotos vacías, porque una ciudad vacía con arquitectura grande se interpreta como una vitrina de infraestructura. Y si hay vitrina de infraestructura, alguien está mostrando capacidad. Eso no es inocente. Ahora llega un término que se repite mucho en estos círculos, mud flood. Aquí hay que ser literal. Mud flood es una hipótesis popular en Internet. Dice que hubo un evento de barro o sedimentos que enterró partes de ciudades y que después se revelaron edificios ya existentes. No lo tomes como hecho, tómalo como herramienta de interpretación, como metáfora del borrado. Metáfora del borrado significa esto: hay capas, hay niveles de calle que cambian, hay entradas selladas, hay ventanas que quedan bajo tierra, hay escaleras que ya no llevan a una puerta. Eso se puede explicar por obras urbanas normales, rellenos, cambios de nivel, drenaje, reconstrucción tras inundaciones. Pero el interés conspirativo está en la repetición. En varios países hay edificios con pisos enterrados. En varias ciudades hay puertas que quedaron abajo. En varios lugares la gente muestra fotos y dice, algo no cuadra. La hipótesis del reinicio usa eso así, no como prueba única, como señal de un mundo reconfigurado. Ahora regresa a la idea central.
Reinicio significa caída y reemplazo. Una civilización cae, queda infraestructura, queda red física, quedan edificios, quedan rutas, luego otra civilización se instala. No construye todo desde cero, repara, renombra, reasigna, y para instalar una civilización necesitas población. Aquí vuelven los niños. Si el reinicio fuera real, los niños son la pieza lógica, porque son moldeables, porque crecen dentro del nuevo relato, porque no preguntan por décadas, porque aceptan lo que les enseñan. Por eso los orfanatos encajan, por eso los trenes encajan, por eso las postales encajan, por eso las incubadoras encajan, y aquí entra el punto de tecnología antigua más inquietante, la energía. Muchos en este nicho hablan de red energética perdida. Algunos hablan de sistemas eléctricos previos, otros hablan de infraestructura no explicada. No vamos a venderlo como hecho, vamos a plantearlo como pregunta. ¿Por qué tantas ciudades del siglo XIX parecen diseñadas para red? Red de alumbrado, red de transporte, red de agua, red de administración. Porque un palacio civil no es un edificio aislado, es un nodo. Una estación también es un nodo, un mercado también, un banco también. Y cuando ves una ciudad como red, el vacío en fotos es más raro, porque una red se activa con usuarios. Si la red está lista y no hay usuarios, la red espera. Eso es literal. Ahora une esto con mapas inconsistentes. Si cambias nombres, cambias memoria. Si cambias fronteras, cambias identidad. Si cambias categorías, cambias historia. Y si además instalas población joven, la nueva población no puede contradecir, porque no tiene pasado verificable. Esa es la hipótesis completa del reinicio. Una civilización cae, otra se instala. La infraestructura se hereda, el relato se reescribe, la población se repuebla con niños administrados. ¿Suena extremo? Sí, pero aquí está el problema. Las piezas que vimos antes siguen ahí. No desaparecen por decir no me gusta. Las fotos siguen vacías. Los orfanatos siguen siendo enormes. Los trenes siguieron por décadas. Las incubadoras estuvieron en ferias. La eugenesia existió como ideología pública. Las postales existen y tienen frases de venta. Eso obliga a una decisión del espectador. O todo fue coincidencia acumulada, o hubo coordinación parcial, o hubo un programa, o hubo una crisis tan grande que el sistema actuó como programa. Cualquiera de esas opciones cambia tu lectura del siglo XIX. Ahora viene el cierre de esta parte. Si el reinicio existió, el punto débil es el papel. El papel crea continuidad. El papel crea identidad. El papel crea legitimidad. Y por eso la pista final no está en una foto. Está en registros, en catálogos, en listas, en archivos que parecen aburridos. Y cuando entras a esos archivos aparece un detalle repetido. No es una imagen, es una palabra que no debería estar en objetos infantiles. Una palabra que suena a orden, no a cuento. Y esa palabra conecta con la pregunta más peligrosa. ¿Quién decidió repoblar? Si todo esto fuera falso, no importaría. Pero si una parte es real, importa demasiado. Porque cambia una cosa básica. Cambia el origen. Aquí viene la pregunta final. ¿Quién gana con el olvido? Un reinicio no funciona si la gente recuerda el corte. Un reinicio necesita continuidad falsa, necesita una historia lineal, necesita una explicación cómoda. Por eso el olvido no es accidente. El olvido es herramienta. Y si el olvido es herramienta, alguien la usa. ¿Quién gana? Ganan los estados que nacen después, ganan las fronteras nuevas, ganan las élites que heredan edificios, ganan las instituciones que se presentan como fundadoras, ganan los sistemas que controlan identidad. Porque si tú controlas el pasado, controlas la legitimidad, y la legitimidad es poder. Ahora piensa en genealogías. En muchos países, la mayoría de árboles familiares se cortan rápido. Se cortan en el siglo XIX. A veces en el XVIII, a veces antes. La razón oficial es simple.
archivos pobres, guerra, incendios, mudanzas, papeles perdidos. Eso ocurre. Pero aquí viene la contradicción. Hay demasiados cortes parecidos en la misma franja de tiempo, archivos quemados, registros faltantes, libros de iglesia incompletos, censos con huecos, nombres que aparecen de la nada. En México la gente conoce la frase «se perdió el acta». Es común. En España también pasa con registros antiguos. Pero cuando esto se vuelve masivo, deja de ser solo mala suerte. Se vuelve patrón. Si la población fue instalada, los cortes son esperables, porque una población instalada no trae raíces profundas, trae papeles nuevos, y esos papeles nuevos sirven para cerrar preguntas. Ahora piensa en los cuentos. La cigüeña, la col, el canasto, el te encontraron. Eso no es solo pudor familiar. Eso también funciona como memoria guiada. Si el origen real es incómodo, el cuento se vuelve escudo. Y cuando un cuento domina, la gente deja de investigar. Eso es lo que gana con el olvido. Un sistema gana silencio. Ahora hagamos algo útil. Un checklist. Una lista de señales que tú puedes buscar hoy. No para probar en un día, para observar con criterio. Señal 1. Fotos antiguas locales. Busca fotos de tu ciudad entre 1850 y 1910. Busca calles principales, busca plazas, busca mercados. Pregunta esto: ¿hay vida o hay preparación? Busca rastros de tránsito. Busca humo. Busca manchas humanas. Señal 2. Edificios fuera de escala. Busca el edificio más grande y viejo de tu zona. Palacio municipal, estación de tren, teatro, catedral, banco, aduana. Pregunta esto: ¿la escala coincide con la población de ese año? ¿O parece pensado para otra densidad? Señal 3. Capas y niveles raros. Busca puertas tapadas, ventanas bajo tierra, escaleras que llevan a nada, cambios bruscos de nivel en calles antiguas. Esto no prueba mud flood, pero indica reconfiguración urbana. Señal 4. Registros de expósitos y casas de cuna. Busca inclusa casa de cuna, hospicio, asilo. Busca cifras de entradas. Busca años de máximo ingreso. Busca notas tipo madre desconocida. Busca sin datos. Si puedes, compara con registros de nacimientos. Señal 5. Movimientos de niños. No solo orphan trains en Estados Unidos. Busca colocación de menores. Busca traslado de menores. Busca aprendices institucionales. Busca envíos a colonias agrícolas. Busca repartos por programas religiosos o estatales. En México, mira proyectos de colonización interna. Mira traslados laborales. Mira redes de haciendas y enganche. Mira deportaciones históricas. No para mezclar todo, para entender la lógica de mover cuerpos. Señal 6. Ferias y exhibiciones. Busca si en tu país hubo exposiciones con novedades médicas. Busca noticias sobre incubadoras en ferias. Busca anuncios. Busca pabellón científico con entrada pagada. Señal 7. Discurso de mejora humana. Busca términos como higiene social. Busca mejoramiento. Busca degeneración. Busca conferencias y asociaciones de la época. Eso muestra el clima mental. Señal 8. Cultura visual de bebés. Busca postales antiguas en mercados, archivos, museos. Busca cigüeñas carteras. Busca bebés en cajas. Busca frases de venta. Busca no returns. Busca for sale. Busca repopulation. Si lo encuentras, no lo descartes como broma rápida. Pregúntate por qué fue tan masivo. Señal 9. Mapas inconsistentes. Busca mapas de tu región en distintas décadas. Mira nombres que cambian, mira fronteras que se mueven, mira territorios que se vacían y luego se llenan. Esto no prueba Tartaria, pero muestra reescritura. Señal 10. La pregunta final del archivo. Cuando veas un hueco, no lo llenes con fe. Llévalo a otro documento. Si un archivo calla, busca el archivo vecino. Si un registro falta, busca en prensa. Si un nombre cambia, busca variantes. Ahora la parte más fuerte. ¿Qué significa todo esto si es un reset? Significa que muchas identidades modernas
nacen después del corte. Significa que la memoria colectiva fue diseñada. Significa que heredamos infraestructura y relato. Significa que una población puede ser administrada como recurso. Y eso tiene una implicación inmediata. Si una vez se hizo, se puede hacer otra vez. Aquí viene el golpe final. Un reset no necesita bombas, no necesita una invasión visible, solo necesita 3 cosas: crisis, administración, olvido. Crisis crea miedo. Administración ofrece orden. Olvido borra el origen. Y cuando el origen se borra, el sistema se vuelve invisible. Si esto te hizo pensar, no lo dejes aquí. Suscríbete al canal ahora, porque este tema no se resuelve con una idea, se resuelve con series. Dale like para que este video llegue a más gente. Eso ayuda a romper el silencio. Deja un comentario con tu ciudad y un edificio imposible que conozcas. O deja el nombre de una foto antigua rara que hayas visto. Y guarda una pregunta en la cabeza. Si el siglo XIX fue un reinicio, ¿qué viene después?